Mm. Bien, entonces, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Clara Gomenzoro, estoy suplantando a Walquiria Rivero, que no pudo participar por otras actividades de la vertiente. Todos saben que faltan poquitas semanas para las elecciones nacionales y bueno, esto implica que muchas veces la dinámica de nuestras actividades haga que surjan reuniones medio espontáneamente. Un segundo que voy a seguir admitiendo personas. Bueno, me toca a mí tener el orgullo y el honor de presentar a Mariana Mota. Mariana va a charlar con nosotros sobre allanamientos nocturnos, que es uno de los plebiscitos que vamos a tener a disposición para votar junto con las elecciones nacionales. Y en este marco, bueno, presentarla a Mariana, más allá de que muchos ya la conocen, pero queríamos de alguna manera tener una pequeña reseña también para que quedara registrado en este canal, en nuestro canal de YouTube y en este conversatorio. Mariana Mota es abogada, es ex jueza, también ex integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay y actualmente es ayudante en la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de UDELAR y no menor también es la esposa de un compañero de nosotros, así que muchas gracias y bienvenidos. Te damos la palabra, Mariana. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación para empezar. Y, y bueno, podemos ir, no sé si quieren esperar un ratito más o arrancamos nomás, no tengo problema de esperar un poquito si ustedes quieren, o si no, ya empezamos. Voy a ver. Yo creo que, Mariana, podríamos arrancar y sí invitamos para aprovechar el tiempo, porque además a veces las exposiciones están buenas y tienen un montón de datos, podemos en el chat ir anotando preguntas y después las leemos y dejamos un espacio también para que las compañeras y compañeros vayan preguntando alguna otra cosita. ¿Qué te parece? Dale, vos me habilitás para para poder poner Claro, una. ¿Sí? claro. Dale. ¿Está posible ya? O creo que dice que no. Dame un segundito que estoy viendo cómo se hace, porque en realidad Es abajo donde dice share o algo de sí, eso. Y ahí puedes y habilitar déjame por ver proceso porque yo habilitador. aquí tengo que seleccionar no mi múltiples participantes. Eso, A ver, ahí. ahí. Ahora sí. Ahora lo que yo tengo que hacer es encontrar el. ¡Ah! ¡Qué detalle! Ah, tengo un montón acá. A ver si me deja esto. Ay, socorro. Te deja Mariana, si no, buscamos otra forma. Estoy- No, no, me pasa que demora. Tengo una computadora del año Ah, 2000. bien, bien, bien. Demora todo. Pero no sé por qué me está demorando más de la cuenta. Ahí va. No sé si lo ven ahora o no. Cuéntenme. Todavía no lo estamos viendo. Ah, no sé por qué. Ay, socorro. Sí, ahí no está, pero yo sin embargo lo entré. Como mierda, a ver. Perdón. Sí, desde acá. ¿Tenés la presentación Ah, en algún... ¿Sí? a ver, ahora Bien, sí. Ahora lo bien. ven. Mariana empezó a compartir. Ahí Doble está. Lo que clic. pasa es que tendría que hacerle una presentación. Perfecto, ahí está. Pero no sé cómo se hace. O sea, quiero sacar todo el otro coso, pero no puedo. Ahí. A ver si desde acá. Ahí está.
Está, en realidad, estas unas PPT que agrego acá es un poco porque hay una barra ahí arriba. Stop share, no sé si lo puedo hacer ahí. No sé, ahí está, se fue por lo menos para arriba. Eh, que en realidad es un poco para darle un marco normativo. Yo creo que hay mucha gente que le huye a las cuestiones normativas, pero está bueno por lo menos conversar un poquito en dónde se inscribe esto de los allanamientos. ¿Está? Eh, porque en realidad se ha dicho tanta cosa en relación a los derechos que involucra, que me parece bueno tener un poco el marco normativo de lo que protege nuestra Constitución. Para empezar, esto está previsto en la Constitución, en el artículo 11, dentro de la sección de derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, no es una normativa que nos resulte, bueno, banal, o por lo menos que pueda existir posibilidades de legislar o de poder soslayarla sin más, porque en realidad se está refiriendo a derechos fundamentales. En este caso es el derecho a la intimidad del hogar. ¿Está? A ver si lo puedo pasar ahora, no sé si lo puedo pasar. Ahí. Por ejemplo, el, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 17, dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales, su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, etc. Y todas las personas tienen derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. En realidad, estamos hablando de injerencias ilegales, pero en definitiva, lo que se está considerando acá, por eso lo traje, es esto, ¿no? Considerar la protección a la vida privada, a la familia, al domicilio. ¿Tá? De la misma manera, la Convención Americana tiene una redacción bastante similar. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención han sido ratificados por Uruguay, por lo tanto, son obligaciones de cumplimiento que tienen que desarrollar el Estado. En la Constitución, como mencionaba hace un ratito, el artículo 7 inicia el tema sobre, bueno, habla sobre los derechos fundamentales y dice que los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecerán por razones de interés general. O sea, no está establecido explícitamente acá el derecho a la intimidad, pero en definitiva, la serie de derechos no son taxativos, sino que la Constitución hace una enumeración larga de derechos, pero otros se consideran igual incluidos en la Constitución por el artículo 72. Y luego también, para pensar no solamente los derechos de las personas, sino también las responsabilidades de quienes ejercen funciones gubernamentales y administrativas en general, los funcionarios públicos, menciono estos dos artículos, el artículo 23 y el artículo 24, que es el siguiente, es en cuanto a la responsabilidad de alguna agresión hacia esos derechos, tanto los jueces como todos los funcionarios de los órganos del Estado son responsables de los daños que pueden causar a terceros en la ejecución de servicios públicos confiados a su gestión o dirección. ¿Por qué los traigo? Porque en definitiva son las dos patas en las cuales nos vemos involucrados en lo que es el allanamiento. Por un lado, las personas en su morada y el derecho a su intimidad y a su vida familiar, y por otro lado, los funcionarios que intervienen de una forma directa o indirecta, ya sea ordenando, habilitando o ejecutando lo que vendría a ser esta cuestión del allanamiento. ¿Tá? Por otro lado, la ley de procedimiento policial, porque en definitiva es la pata que va a ejecutar este tipo de medidas. La ley de procedimiento policial es una ley que, bueno, que hace todo un desarrollo, que se dictó en la época en el gobierno del Frente, que hace todo un desarrollo de cómo es la función policial, bastante extensa. No, obviamente no voy a referir a nada de ella, pero sí cuando habla de lo que es el allanamiento. Hace en definitiva una especie de regulación o de qué manera se tiene que llevar adelante. Basado, por supuesto, en la Constitución, en el artículo 11, dice que entre la salida y la puesta de sol solamente se podrá ingresar con orden escrita del juez competente. Y en hora de la noche tiene que ser con consentimiento de jefe o jefa del hogar, sin perjuicio, bueno, y obviamente la comunicación al juez, etcétera, ¿no?
El artículo 124 y siguientes, ese es el principio general que mencioné, el artículo 124 y siguientes regula el procedimiento. Se tiene que hacer el registro del incautado, la dirección del procedimiento, cuando nos encontramos moderadores, de qué manera se actúa, etcétera. Está arreglado de qué manera se desarrollan los allanamientos. A partir, por supuesto, del principio este general que se prevé antes. Luego habla de las limitaciones establecidas en el artículo 202 del Código de Proceso Penal. En realidad esto está referido al artículo del anterior código, tendría que ser modificado en cuanto a la referencia. ¿Y qué es lo que dice? El allanamiento, esto de que puede ser solamente entre la salida y la puesta del sol, no necesariamente se tiene que limitar en ese espacio temporal cuando ese registro de inspección se efectúe en lugares no destinados a una morada. O sea, interpretando la Constitución, ya la ley habilita, porque por ley se habilita, a que los allanamientos puedan ser en cualquier hora del día, o sea, dentro de las 24 horas, y ahí incluimos la noche, cuando se refieren a lugares que no son, bueno, domicilio, que no son morada, que no son lugares destinados a residir, ¿no? Y después también el artículo siguiente que se dice que los lugares comerciales de reunión, de recreo, de acceso público podrán ser inspeccionados sin orden judicial, cumplida la diligencia sin formalidad inmediata del juez competente. Esto habida cuenta, obviamente, de un procedimiento con un motivo, ¿no? Se supone que la policía no va a inspeccionar porque se le dé la gana, sino porque tiene un motivo válido para hacer esa inspección y dar cuenta a la justicia. Luego el Código de Procedimiento Penal, el actual, el vigente, acá refiero a los artículos que tienen que ver con este tema. Yo no sé cómo, si ustedes tienen alguna pregunta o si voy muy rápido me avisan, pero me parece bueno, está bueno establecer este marco. El artículo 144 habla del objeto de la prueba, o sea, ¿para qué es la prueba en un procedimiento, en una investigación judicial? En definitiva, es para comprobar hechos que se han denunciado o que se investigan de su ocurrencia, para saber la participación de los autores, de qué manera participaron, si como autores, como cómplices, etcétera, diferentes formas de participación. Lo que se llaman las circunstancias alteratorias, o sea, son elementos que luego pueden modificar la responsabilidad, que se llaman atenuantes o agravantes, entre otros elementos. O sea, todas esas cuestiones son las que son el objeto de la prueba. O sea, ¿para qué buscamos la prueba? Para comprobar que existe un hecho. ¿Para qué vamos a buscar la prueba? Para saber de qué manera participó esa persona en ese hecho. ¿Para qué buscamos prueba? Para saber si esa persona tenía un atenuante porque era, bueno, yo qué sé, estaba en estado de alcoholizado, o si estaba bajo los efectos de la droga, o sea, lo que fuera. En definitiva, son todos elementos de un hecho y sus circunstancias y sus autores, que para poder determinar cómo fueron los hechos y establecer fehacientemente de qué manera se responde, tiene que hacerse a través de pruebas. ¿Está? Luego, ¿cuáles son los medios de prueba que se utilizan? Y aquí hay una enumeración que hace el código, que es desde la confesión, los testigos, el careo, que es esto de enfrentar diferentes versiones de un mismo hecho, el reconocimiento, o sea, reconocer si esa persona es o no la que dice la víctima, la víctima la que podría reconocer o no a quién puede ser el autor de la situación, por documentos, o sea, la agregación de prueba documental, la prueba por informes, que es pedir información a oficinas u organismos de determinado aspecto, la prueba pericial, que son peritos que expresan, dado su conocimiento experto, determinado tema, los indicios, que son como en definitiva pruebas más tenues, pero son elementos que pueden llevar a una conclusión, junto con otras pruebas, de inspección judicial, la reconstrucción de los hechos, los registros de lugares, cosas o efectos materiales o personas, o sea, el registrar una persona, el saber que lo que lleva encima, registrar un auto, registrar sus pertenencias, etcétera, la interceptación de comunicaciones o intervención de comunicaciones, la videovigilancia, el levantamiento secreto bancario, la reserva tributaria, y también, ya más específicamente, el registro de lugares, ya sea destinados a habitación o no destinados a habitación.
El código obviamente hace referencia a los allanamientos dentro de una morada, que obviamente sigue la misma línea de la Constitución, porque es el principio fundamental, pero hace referencia a los registros de lugares que no están destinados a habitación, por eso hace la especificidad. Dice, cuando existan motivos razonables para considerar que en determinado edificio o lugar cerrado se oculta el imputado o alguna persona evadida, o se encuentran objetos provenientes de actividad delictiva o relevantes para la investigación, el fiscal solicitará la autorización judicial para el allanamiento de registros respectivos. Acá entonces no hace referencia al límite temporal de días o noche, porque no es un lugar destinado a la habitación. De la misma manera, los registros a lugares destinados a cultos o en oficinas públicas, buques o aeronaves, tampoco existe la limitación del horario. Ahí en realidad lo que refieren los artículos es que, bueno, que se le comunicará a la jerarquía, bueno, un poco para tener una, bueno, para que se sepa quién interviene, pero en definitiva, en relación a la limitación horaria, eso no existiría, porque en definitiva no son lugares destinados a habitación. Cuando se hace referencia a esto, en el artículo 195 dice, de nuevo, ¿no? Tiene que ser por orden del juez, como los anteriores, y se expedía solicitud fiscal. Acordémonos que el código actual, la investigación se lleva a cabo por la acusación, por la fiscalía, pero en el caso de los allanamientos o determinadas pruebas, es el juez, bueno, el juez es el que autoriza por ejemplo, en el caso del allanamiento, es el juez el que autoriza el allanamiento. Porque además la Constitución así lo establece claramente, ¿no? Entonces, el allanamiento de las moradas tiene que ser el lapso comprendido entre la salida y la puesta del sol. Se hace una especificación de qué se entiende por morada, el lugar donde se ocupa para habitar, aunque sea en forma transitoria, o sea, puede ser una casa de veraneo, es una morada, si en ese momento está habitada por personas. Pero además se establece que, bueno, obviamente, si hay consentimiento del jefe del hogar, se puede ingresar con consentimiento, como además así lo establece la Constitución. Establece también que si hay un allanamiento de una vivienda donde no haya personas mayores que puedan responder como autoridades de ese hogar, o hay ausencia total de habitantes, bueno, se realiza por persona superior a cargo de servicio, etcétera. O sea, esto además coincide un poco como de qué manera lo desarrolla la policía, cómo está arreglado para la policía en la ley de procedimiento policial. Y establece específicamente algo que además está previsto por la ley de violencia doméstica, que la denuncia policial por violencia doméstica se tomará a todos los efectos como autorización expresa para el allanamiento y registro de morada dentro de las 48 horas siguientes a su presentación. O sea que acá estamos planteando una situación de riesgo de vida, como puede ser una situación de violencia doméstica, la denuncia de la víctima, bueno, que está haciendo la denuncia, habilita el ingreso a la morada si así fuera necesario. Esto es importante porque luego vemos que muchas veces se plantea esto de el allanamiento nocturno por casos de violencia doméstica. Eso ya está previsto porque en definitiva es una moradora, o sea, no tiene que ser el hombre el que habilite el acceso a la vivienda, sino que puede ser cualquiera de sus moradores. Acá un poco cómo es el procedimiento, ¿no? Si hay personas, si no hay, qué es lo que se hace si no hay nadie, bueno, obviamente se acude a un cerrajero, se abre, etcétera, etcétera. Y cómo se detalla un registro de todo lo que se ve y lo que se hace en ese lugar. Y acá, me quedé sin. Bueno, creo que era eso en realidad, porque lo que quería era poner un poco en contexto lo de. A ver cómo hago para salir ahora de esto. ¿Querés que quite el compartir? Y si podés, así los veo de nuevo, porque en realidad era esto lo que quería conversarles un poco y después hablar sobre, en base a
a esto que había compartido, pero está igual, todavía no lo veo. Ya quité el compartir tuyo y creo que puse una placa amarilla, ¿puede ser? ¿Es lo que ven? Ah, yo no veo nada. Ah, ahora estoy de nuevo. Ahí está, bien, Ok. genial. Sí, hay un chat acá que dice que es todo lo que hay en nuestra legislación. Sí, efectivamente, es lo que hay actualmente en la legislación, pero quería ponerlo en contexto justamente para poder hablar a partir de eso, ¿no? Eso es lo que existe y entonces es un derecho fundamental, el derecho a la intimidad, está protegido tanto por normativa internacional como por normativa nacional de la Constitución y también las normativas que hablan, que refieren a quienes pueden intervenir o quienes en definitiva ejecutan los allanamientos, ya sea los policías en la ejecución del allanamiento, como la fiscalía cuando la solicita ante el juez y el juez lo que tiene que ver para poder desarrollar para que se pueda desarrollar esa medida. Entonces, bien, el punto es que se ha planteado, por lo menos por quienes han propuesto este plebiscito, la necesidad de desarrollar el allanamiento nocturno como una forma de abordar con mayor éxito lo que viene a ser el narcotráfico. Porque no se ha previsto, es importante señalar que el proyecto de ley, el proyecto de reforma constitucional, quiero decir, es prácticamente el mismo artículo del artículo 11, solo que se saca la referencia a la noche. Entonces queda como que el allanamiento puede desarrollarse, ya sea de día a la noche, porque en realidad ya no hace referencia a día o a la noche, puede ser en cualquier momento, manteniéndose obviamente el requisito del ingreso bajo autorización del morador o de los moradores, de algunos de los moradores, y por supuesto con autorización y con autorización del juez, si fuera sin el consentimiento de sus moradores. Pero esto no establece que el allanamiento se desarrolle solamente para determinados delitos o de acuerdo o existiendo determinado peligro, o sea, no está previsto para nada concreto. Entonces, esto habilita a que se pueda desarrollar el allanamiento nocturno absolutamente por cualquier situación. ¿Tá? Entonces ahí estamos cediendo el derecho a la intimidad a situaciones que no las conocemos ni las vamos a conocer de antemano. Tampoco establece que la ley determinará las razones, o sea, que haya una necesidad de derivar a una ley que los establezca, que de todos modos una ley se modifica con otra ley, siempre es mucho más fácil modificar y cambiar leyes que cambiar la Constitución. Por lo tanto, ya el texto es bastante amplio. Sin embargo, cuando se plantea y se argumenta esto de los allanamientos nocturnos, se argumenta por una cuestión de ser más exitosos en el combate al Sí, narcotráfico. mira, yo trabajo justamente por eso. Entonces, y ahí creo que está bueno poder conversar un poco de qué manera se combate, o por lo menos se ha combatido el narcotráfico hasta ahora. El narcotráfico ha de ser de los crímenes, bueno, más difíciles de poder combatirlos eficazmente, porque está tan expandido que si bien se puede darle algún golpe importante en algún lado, luego tiene una capacidad muy grande de recuperarse y de volver a funcionar. Y además que funciona en diferentes escalas. Si se pretende que el allanamiento nocturno o el allanamiento sirva exclusivamente para las bocas de droga, más allá de que en definitiva no es interesante para nadie, ni es tranquilidad de nadie que existe una boca de droga al lado de la casa de uno, porque bueno, siempre se generan situaciones de violencia, bueno, es muy posible que se generen situaciones de violencia en esos lugares. En sí mismo eso no es una forma de combatir el narcotráfico porque cierra una boca y al otro día abre otra en la cuadra siguiente o en el mismo lugar al rato. Eso es además algo que ya existe desde hace mucho tiempo, entonces no es redituable, no es un combate efectivo el narcotráfico
el mero cerrar bocas de droga, más allá de que es necesario, como digo, para la tranquilidad del vecindario, eso en sí no es un argumento que habilite a los allanamientos nocturnos. ¿Y por qué no? Porque en definitiva, el allanamiento es una medida que se desarrolla una investigación, pero nunca va a ser la primera medida. O sea, no es que la policía tiene conocimiento de que en la cuadra de enfrente hay una boca de droga y directamente, como le llamaron por teléfono, le dijeron que hay una boca de droga, va a pedir un allanamiento y lo realiza a la noche. Porque para eso, para llegar a hacer un allanamiento, tiene que tener los argumentos, las consideraciones y más o menos determinados elementos que hagan que el juez acepte que se desarrolle ese allanamiento porque hay razones que así lo indican. No simplemente porque alguien levantó un tubo y dijo que había un tubo de teléfono y dijo que había una boca de droga. Entonces, esa investigación anterior siempre va a ser más efectiva para poder conocer otros elementos, como por ejemplo, quiénes estarían involucrados en la venta de droga, dónde se vende dónde existe el centro de acopio de esa droga, cuáles serían los horarios en que se desarrolla esa venta. Y todo eso se hace con otras medidas, como le estábamos mencionando antes, que son las otras medidas probatorias que pueden llevar y que sin duda dan mejor resultado que un allanamiento. El allanamiento es eventual y además como última medida para completar esa prueba que se viene desarrollando, ya sea para detener a los moradores si es que están involucrados en la droga o, bueno, para encontrar algo de droga. Hace ya muchos años que los lugares de venta de droga no son los lugares de acopio, porque evidentemente es obvio que quienes, los narcotraficantes no van a tener su depósito al lado de la venta. Porque además está muy diversificado, quienes venden no son los acopiadores, son otros. Entonces, cuando se hacen allanamientos, lo que se incauta es la venta de la droga de ese día o de esa noche, es muy poca, muy poca la incautación, ¿no? Y además es muy poco, es ínfimo el golpe que se le puede dar a un narcotraficante con ese allanamiento. Y luego, fundamentalmente, lo que es el riesgo que acarrea tanto a sus moradores como a los policías que van a desarrollar esa acción. Por lo siguiente, los moradores no saben quién viene, o sea, si una persona le tiran la puerta abajo puede pensar que lo están asaltando, si tiene armas puede reaccionar con armas, o sea, ahí se genera una situación de violencia, por un lado como una causa legítima de su defensa, porque obviamente no sabe o puede no estar, no tener realmente certeza de lo que está pasando, y por otro lado la policía puede hacer una reacción también violenta, o sea que se genera un escenario de violencia, que ya de por sí los allanamientos son escenarios de mucha tensión y de cierta violencia contenida, y ahí está el arte de la policía, y también la paciencia y y el temple de quienes están siendo sujetos de un allanamiento, de poder ver cómo reaccionar, pero en la noche esas situaciones realmente se escapan. Y luego otra situación que es, para llegar a ese lugar de allanamiento, antes la policía debió transitar por un barrio en donde se encuentra ese lugar, que probablemente ya de por sí, por ser el entorno de un lugar de venta de droga, ya tiene determinados parámetros pautados por los narcotraficantes. A esto me refiero a que tienen vigilantes, no solamente en la puerta de la boca de droga, sino cercanos, porque además de que hay luchas entre diferentes bandas de narcotraficantes, también se aseguran de que no los descubran o de que no les frauden, no les obstaculicen la venta. O sea, los narcos no van a esperar tranquilamente que venga la policía y los detenga. Entonces, no solamente es un peligro para la policía llegar a ese lugar, sino también, o sea, realizar el allanamiento, sino antes llegar al lugar del allanamiento. ¿Tá? En la época en que yo trabajé en tema de drogas, la forma de abordar estos lugares era de otra forma, que era haciendo una vigilancia
a veces haciendo vigilancia con cámaras de filmación, donde a veces nos traían las cámaras de filmación, donde se veía el trasiego de gente entrando y saliendo del lugar, se detenían a las personas que salían del lugar, y obviamente eran compradores sus dosis de droga. Esas personas luego iban a ser los testigos en un procedimiento judicial, y finalmente al otro día se hacía el allanamiento de día y se detenían las personas que estaban ahí. O sea, ahí tenías a todos los testigos, o sea, los compradores que iban a decir, bueno, quien me vendió la droga fue fulano tal, este que está ahí parado. Y bueno, ahí tenías la droga, tenías los compradores que te aseguraban que efectivamente quien vendía, que eran los que iban a indicar quién era el que vendía la droga, y el vendedor de droga que lo detenían en el día. O sea, y así hacíamos muchos procedimientos. O sea, esos procedimientos nunca precisaron de un allanamiento nocturno, nunca fue un obstáculo que la venta de la droga, siendo que efectivamente se desarrolla en la noche, tenga que hacerse el allanamiento en la noche. ¿Me explico? Eh, Existen también otros métodos también, o sea, que son más riesgosos incluso porque existe la figura personas, policías encubiertos que pueden ingresar en una organización simulando ser parte de la organización, en definitiva, poder eh, recabar información muy de adentro de quiénes actúan y de qué manera actúan y cuáles roles tienen. Esas modalidades son posibles de aplicar, si bien es bastante complejo porque es un riesgo muy importante, pero se ha desarrollado o sea, hay muchas formas de combatir el narcotráfico en donde el allanamiento nocturno no tiene cabida porque no tiene sentido, para decirlo claramente. Y después, eh, otro elemento que además se ha agregado como en lo que es el avance tecnológico es la existencia de los drones que pueden hacer una vigilancia de la zona y de claramente conocer cuáles son los movimientos. Eso es un elemento que yo espero que se esté utilizando. Tengo entendido que se utilizaba hasta cierto momento con drones de la Fuerza Aérea, luego no se siguió utilizando, ignoro por qué, pero esa información la tuve. Eh, y en relación a otros, en definitiva, a opiniones de gente bueno, que reclama y que se aplique esto, estoy hablando de gente de gobierno, por ejemplo, el asesor del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, en un programa informó que, bueno, planteó la necesidad de incorporar esta herramienta como una herramienta más, pero simplemente, bueno, incorporemos esto como una herramienta más, sin muchos elementos que la sustenten como necesaria para el combate del narcotráfico. Al punto de decir que, bueno, si existe un riesgo no se usa, pero entonces estamos limitando un derecho por las dudas. O sea, es una situación bastante compleja. Si abordamos la protección de los derechos humanos en el sentido de, bueno, limitémoslo por las dudas porque en una de esas nos puede favorecer en el combate al crimen organizado, no es una respuesta esperable del Estado. O incluso me acuerdo de llevar a señalar en un programa diciendo, bueno, puede ser que en un momento viniera Marcet, por ejemplo, por poner el capo de la droga actual, y estuviera en una morada, y entonces nosotros pues no podemos esperar hasta el otro día porque él si no va a destruir toda la documentación. Parecía de película eso. Primero Marcet no va a venir por el Uruguay, si viene no nos vamos a enterar porque probablemente tenga bastantes posibilidades de escabullirse, y tampoco el hombre creo que esté con todos los documentos que lo incriminan como narcotraficante. Es tan absurda la idea que parece sacada de una película de Hollywood. En otro momento, cuando se iniciaron las críticas hacia este proyecto, se comenzó a decir, bueno, podría exigirse que el juez fuera al lugar del allanamiento, lo cual es otra locura, porque entonces no solamente ponemos en riesgo a la policía, sino también al juez, que no tiene ninguna formación policial, o sea, que no tiene ni idea de qué manera, de qué puede hacer en una escena de allanamiento. O sea, es un riesgo
absoluto, y que además después tiene, en todo caso, varias actuaciones simultáneas. De hecho, muchas veces hay allanamientos cuando se desarrollan operaciones, por ejemplo, grandes de droga, a veces cuando se decide hacer la operación, o sea, desarrollarla, ejecutarla, bueno, hay diferentes formas de expresar eso, se hacen varios allanamientos simultáneamente para que unos no se avisen a los otros, o sea, y todos esos allanamientos dependen de una misma autoridad judicial que los habilitó ahora a través de la fiscalía que, bueno, que está llevando adelante la investigación. Entonces, que tiene que estar en todos los allanamientos a la vez, o sea, es absurdo. Luego también se habló de la capacitación a la policía. La policía viene llevando allanamientos, o sea, los allanamientos no es una cosa novedosa, se hace desde hace muchísimos años, le erran, porque también hay, bueno, tenemos noticias, las últimas, de que a veces se equivocan de lugar y bueno, y entran a una casa que no era, y en fin, con todos los perjuicios consiguientes. Pero en general, ya como decía y como había planteado inicialmente mirando la normativa, está regulado cómo se desarrollan los allanamientos. O sea, la policía ya sabe, la policía capacitarse. Si la capacitación es poder esquivar las balas que le van a venir dentro de la morada, bueno, eso sería otra forma de capacitación, pero en realidad no hay una capacitación específica para desarrollar los allanamientos. En todo caso, cada uno lleve su cámara, que eso se ha insistido, que la policía utilice las cámaras GoPro para que pueda filmarse el procedimiento, pero eso no es porque sea nocturno. Lo ideal sería que lo hiciera siempre para que tanto la policía como los que en ese momento interactúan con la policía tengan claro de qué manera se lleva el allanamiento o el procedimiento policial en general. Y tal vez hasta la pregunta más primaria que habría que hacer es cuántos allanamientos nocturnos se han hecho hasta ahora, no en moradas, no en hogares, sino en lugares que no son destinados a moradas, y que, por ejemplo, se vende droga, porque hay muchos lugares que en realidad son unos tugurios, son unas casas abandonadas, que no vive nadie y solamente es una boca de venta. A ver si efectivamente se desarrollaron allanamientos ahí, cuando en realidad la ley lo habilita y la Constitución también, si efectivamente se desarrollaron. Es muy probable que no se hicieran, porque el riesgo que se corre entrando en una boca es muy grande en la noche, ¿no? Luego también se planteó que la Constitución de 1830, que es cuando se establece este artículo 11 y que ha seguido incambiado hasta la fecha de hoy, bueno, eso se hacía porque existía ahí esa imposibilidad de entrar al hogar porque era la noche y porque no había luz eléctrica, y bueno, había velas, faroles, etc. Bárbaro. Es obvio que ahora no tenemos velas y faroles, pero además tenemos luz eléctrica. Pero donde se vende droga, les puedo asegurar que es de noche, es la noche cerrada, porque las luces definitivamente son las que se suprimen. No solamente las de adentro del lugar, sino las de afuera, que son las luces del alumbrado público, para asegurar el desarrollo de la acción delictiva. Si no, no tendría gracia, no vamos a estar a plena luz del día. O sea, también se hace, obviamente, ¿no? Pero no es el tema de que como tenemos luz eléctrica, ahora todos puede hacer en la noche y se va a hacer más fácil. Y esto, bueno, finalmente, la forma de investigar el narcotráfico no va por los allanamientos. Tendríamos que estar hablando efectivamente del narcotráfico, del importante, del trasiego de grandes cantidades de droga, del lugar donde se acopia esa droga, de la forma en que participan y de qué roles cumplen cada uno de los que participan en cada una de esas organizaciones. Eso es un trabajo de inteligencia que lleva tiempo, lleva a conocer quienes lo integran, lleva a saber cuáles son los roles, lleva a hacer escuchas telefónicas, lleva a hacer todo un organigrama, lleva a hacer todo un seguimiento que lleva tiempo, y en definitiva, si eso resulta favorable o si eso resulta exitoso, es sí un golpe al narcotráfico, que será un golpe hoy y mañana habrá que empezar de nuevo, porque en definitiva, como digo, es un delito que está muy extendido, tiene múltiples formas de expresarse, y el narcomenudeo
es el que menos, más allá del que es el que afecta, como digo, a la comunidad, es el que menos daño le hace al narcotráfico su combate, porque tiene muchísimos. Y otros delitos que no sean el narcotráfico, en donde se pueda aplicar el allanamiento nocturno, realmente tiene poco sentido. Si nos ponemos a pensar, el tráfico de armas es hasta peor todavía, porque estamos hablando de armas. La explotación sexual eh, es también un delito de muy precisa investigación, es una investigación en la cual se precisa mucha inteligencia, se precisa buscar otros indicios, y ahí es bastante complejo poder llegar a desmantelar una organización de explotación sexual con el mero allanamiento, porque ahí vas a encontrar víctimas que no van a colaborar porque están aterrorizadas con lo que les pasa, entonces es muy difícil conseguir eh, la prueba solamente con un allanamiento. Por eso digo que el allanamiento en sí mismo es una prueba que puede complementar otra prueba, pero esa otra prueba mayor tiene que venir de otros lugares, desde otras formas, otros medios probatorios. Entonces, medio para finalizar, que era un poco la idea de mía, era presentar un poco esto y ver si hay algunas preguntas que me puedan orientar a qué otras cosas poder decirles. Concluyo que la medida que se propone es una cercenación, un avasallanamiento a un derecho fundamental, que es el derecho a la intimidad, un derecho que cada vez se ha venido conculcando más, porque nuestra intimidad ya creo que queda solamente relegada al hogar, porque ya las interceptaciones telefónicas, el conocimiento de todos nuestros datos personales ya es un tema que ya el Estado ha avanzado hacia eso y ya no podemos recuperarlo, por decirlo de alguna manera. Y por último, no perder de vista que, que esta medida que se propone no está estableciendo delitos en concreto, entonces habilitaría para cualquier intervención policial en el hogar en horas de la noche. Y tenemos el antecedente más triste y más terrible, que es los ingresos a los hogares en la época de la dictadura. Y creo que eso, por lo menos quienes los hemos estudiado y otros que lo han vivido, debe ser algo que sea muy difícil de poder borrárselo de la memoria y no tener, y creo que imposible no hacer recordar eso cuando se plantea el allanamiento nocturno. Bueno, no sé, les Perfecto, escucho Mariana. las preguntas. Mientras invitamos a compañeras y compañeros que se anoten, que levanten la mano para hablar o los que no quieran hablar, que anoten preguntas en el chat. Lo que sí, como una suerte de lo que me quedó de lo que expusiste clarísimamente, es que en realidad estamos ante una simplificación excesiva del tema de la seguridad a través de querer modificar la Constitución con algo que en realidad no aporta demasiado, porque en realidad la ley existe desde hace muchísimo tiempo. Hay posibilidades de hacer allanamientos con las mayores garantías para todas las personas que participan, y en esto está también, había ahí en el chat aparentemente dice el gremio policial estaría en contra, porque quizás esto está contestado en lo que vos planteaste claramente, que en realidad es un riesgo importante ingresar a hacer un allanamiento. En el día debe ser un riesgo importante y en la noche debe agregar otros riesgos. Pero sí está claro que de alguna manera esa visión simplificada de la realidad lo que termina haciendo es distorsionándola, porque mucha gente que de repente piensa votar el plebiscito, piensa que resuelve algún tema de seguridad cuando en realidad después de tu exposición nos queda claro que no resuelve absolutamente nada, sino que agrega algunas complicaciones, porque además no sé si hay un tema de una reglamentación posterior. Aquí ya empezaría una pregunta.
Bueno, la reglamentación posterior no sé a qué lado apuntaría, porque en definitiva, como les decía, la reglamentación ya se prevé en el allanamiento en sí, o sea, cuáles son los que la reglamentación prevé que si hay personas en el momento del allanamiento, si no hay, qué sucede, si hay solamente personas menores de edad, o después si se ingresa, cómo se registra, qué se registra, a quién se le da cuenta de lo que ocurre, etcétera. O sea, y que además obviamente la policía debe actuar de acuerdo a las funciones que están previstas en la ley de procedimiento policial, que es el respeto a la persona, bueno, a no dañar cosas, etcétera, etcétera, que la hagan o no lo hagan, en definitiva eso, esa parte, pero está normatizado eso ya está regulado. Entonces, la regulación de cómo se desarrolla el allanamiento en la noche, más allá, por eso pienso, más allá de decir, bueno, se filmará todo, sí, bárbaro, ojalá se filmaran todos los procedimientos policiales, no solamente en la noche, porque en definitiva la filmación lo que te hace es de asegurarte de cómo se desarrolla el procedimiento policial, pero eso no te impide de que la persona que reacciona porque se asusta o porque no sabe quién está ingresando o por lo que fuera, que puede reaccionar violentamente, puede desencadenar una cadena de violencia también desde el punto de vista de parte de la policía, que no hay regulación ninguna que se pueda prever, porque esa situación se extrema en la nocturnidad, en una nocturnidad que además les digo, es noche-noche, o sea, si uno va a ingresar a un lugar de venta, no está iluminado como si fuera un café, no, no es así. ¿Tá? Entonces, el tema es que obviamente la policía por algo no quiere hacer los allanamientos de noche, porque ya hacerlos es complejo. Hacerlos de día, a veces ingresar en zonas, a veces no, muchas veces ingresar en el día en determinados barrios es complejo. De noche, bueno, si ya hay servicios que no ingresan en la noche porque no pueden, porque no tienen seguridad, si ingresa la policía ya sabe que no va a tener ninguna bienvenida. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que copar todo el barrio con la policía y con los militares para hacer un allanamiento, para incautar 20 gramos de droga. Es una cosa absurda. Es como desarrollar todo un andamiaje para hacer algo que se puede hacer en otro momento. Estaría bueno preguntar cuántos allanamientos nocturnos se hicieron actualmente. Estoy segura que aún pudiendo hacerse, no se hace, porque existe riesgo. Entonces, y después otra cosa más, los allanamientos en hogares, buscando droga, es, yo creo que es la minoría de lugares donde se vende droga que son hogares de familia, porque en general no son hogares de familia, son unos turios donde se vende droga, donde está, bueno, ese trasiego de gente. Probablemente van a terminar en lugares donde sí hay hogar, donde son madres solteras, madres únicas, quiero decir, jefas de hogar, que estén vendiendo droga porque están coaccionadas a vender droga, como ha pasado con muchas mujeres, o porque, bueno, no tienen otra forma de lograr el sustento. Y bueno, y eso, en definitiva, es cortar el hilo por el lado más fino, ¿no? Bien, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Bueno, parece que fue muy clara la exposición. Sí tenemos un mensaje de Guillermo Sanguinetti que dice muy buena la presentación, gracias Mariana. Lamentablemente me tengo que retirar, abrazo para todos. También saludamos a Silvia Bianco y a Juan Techera que están desde Colonia Nicolich, están conectados los dos en el mismo teléfono, así que me avisaron que estaban juntos. Y bueno, no sé, tenemos acá varios compañeras y compañeras que se fueron agregando, no sé si alguno quiere intervenir. A mí me quedó, digo, mientras esperamos si alguien se anota, un tema, ¿no? Vos decías em, la posibilidad de que cuando se hace el allanamiento, la persona no sepa qué está pasando, ¿no? O sea, porque nadie avisa, vamos a allanarte la casa o vamos a entrar y pueda reaccionar.
En muchos lugares el tema de la seguridad o la sensación o la presencia de la inseguridad en el barrio hace que mucha gente esté como atenta a todas las señales que no son las comunes. Esto Ujú, lo planteo porque a mí me pasa que a veces coordino visitas médicas en domicilios y las personas me dicen, ¿cómo sé yo que eso es verdad? ¿No? claro. Entonces, el tema de habilitar un allanamiento nocturno a diestra y siniestra también podría invitar a maleantes a que utilizaran este sistema para ingresar a los domicilios de las personas. Exactamente, exactamente. De noche, aquello de que de noche todos los gatos son pardos es así, o sea, no se sabe. Uno tiene menos certezas en la noche. Esto sin dejar de considerar también que si ocurre una circunstancia en la cual una persona se encuentra en esta situación, la posibilidad de llamar a un abogado a las 3 de la mañana para que le asesore acerca de qué puede hacer es bastante poco probable. Entonces, hay que habilitar el funcionamiento de las oficinas de defensoría, por ejemplo, para que funcionen durante la noche. Entonces, en realidad es alterar todo el funcionamiento en relación a algo que no sea justificado de que sea realmente lo efectivo para con el combate, por ejemplo, al narcotráfico, ¿no? Digo, porque no planteo otras cosas, porque otros delitos son tanto o más peligrosos incluso que el narcotráfico, ¿no? Digo, por eso hablaba del tráfico de armas, de la explotación sexual, de la trata de personas con otros fines que no sean explotación sexual. Son delitos muy pesados, con gente que es violenta, cuando lo precisa, lo va a utilizar sin ningún tipo de consideración. Y obviamente que la posibilidad de que el ingreso o el pedir el ingreso o simular un allanamiento por quienes quieran ingresar a tu casa va a ser muy posible, o sea, es una posibilidad lo que tú estás planteando. Bueno, acá Lidia también se despide y agradece por la presentación. Como verás, están varios con varias actividades políticas Sí, me imagino. preparatorias. A mí, Sí, sí. perdón, Bueno, yo lo ¿qué único que tal? pido es que haya quedado más claro. Sí, Mónica Suárez, ¿cómo andás? Mariana, hola, gracias ¿qué por estar. tal? Em, Obviamente que como docente, como maestra, me preocupa enormemente. Creo que la gran fragilidad ahí, además de todo lo que planteaste, que nos fuimos tomando insumos para el charlar con las vecinas y los vecinos, ¿no? En estos tiempos, tiene que ver con las infancias, porque a mí me saca el sueño esta cuestión, ¿no? Porque si ya viven la pobreza que los atraviesa, y todavía esa fragilidad de estar en un hogar que además sabemos que son muchas veces hogares precarios y están todos en la misma habitación, porque pasa mucho y Ujú. lo sabemos. Las infancias me parece terrible, terrible lo que puede llegar a pasar. Pero además de eso, el otro día escuchaba una información sobre la cantidad de armas que circulan en Uruguay, que yo no tenía idea, no me imaginaba que fuera tanta, Mm. y obviamente va a exigir, o sea, va a exigir, creo que la contraparte va a ser, si ahora se aprobó esto y va a haber allanamientos nocturnos, vamos a estar armados hasta los dientes más de lo que estamos ahora. Es muy complejo, la verdad que como que tiene varias puntas, y todas, y como que uno las, por lo menos, nos pasa a nosotros que las vemos como todas negativas, ¿no? Sí, sí, hay que Lo pensar otro, que lo de lo internacional, que era eso que quería preguntar, si sí, hay algún fundamento de que esté funcionando esto en algún lugar. Era eso, disculpa. no Y gracias necesariamente. por estar. No, por favor. No, porque la situación es más o menos igual a como nos ocurre a nosotros. O sea, si en otras legislaciones existe sí habilitado o existe la posibilidad, pero siempre se elige las situaciones de menor riesgo. O sea, porque es una situación, es de sentido común. Si yo estoy combatiendo el delito, voy a buscar primero el camino por el cual pueda ser efectivo en el combate del delito y al mismo tiempo que sea
de menor riesgo para las fuerzas que están combatiendo el delito, porque tampoco, eso también es responsabilidad del Estado, de cuidar a sus funcionarios. Entonces, el hecho de que exista en otras legislaciones no necesariamente hace que se aplique porque han ocurrido situaciones de desgracia, o sea, en estas reacciones inesperadas de las personas que viven dentro de una casa o en quienes están desarrollando el allanamiento, porque en definitiva se encuentran con esa dificultad que te genera la nocturnidad, ¿no? Que te genera que no conoces el lugar, que no conoces el barrio, que no sabes de dónde viene el peligro. ¿Tá? Entonces, es una situación, es un escenario de mayor riesgo, en donde no se elige ese escenario de mayor riesgo, eso es lo que quiero decir. Se trata de evitar utilizar ese escenario de mayor riesgo. Tenemos a Pato, a Daniel Parada anotado. Antes de Pato voy a leer un mensajecito acá en el chat que dice: hola, soy María, quiero decir algo pero no tengo micro. Es sobre la percepción que tiene la gente sobre la policía, sobre todo en algunos barrios. La idea anti-rati había mejorado mucho en el pasado y también tiene que ver mucho con las experiencias que tienen las infancias con la policía. Y eso es otro punto. Los niños que están en los hogares allanados, que era lo mismo que planteaba o similar a lo que planteaba Mónica y que vos recientemente explicaste. Pato, te damos la palabra. Hola, buenas noches. Primero agradecerte, Mariana, muy buena el aporte y tu análisis. No, mira, yo soy un fósil del 68, entonces siempre me preocupan los periodos históricos. Eh, cuando el advenimiento de la dictadura fue un proceso de larga duración, se fue gestando y fueron ellos tomando instrumentos que necesitaron aplicarlos a través de decretos, como fue las medidas prontas de seguridad, después pasamos al estado de guerra interno y por último dieron el golpe. Y eso fue una necesidad que tuvieron que ir aplicando ellos a medida que iba progresando el movimiento popular en su resistencia y que ellos no querían perder el poder. Desde que empezaron a jorobar con el tema de los allanamientos nocturnos, yo siempre me quedé pensando si esto no sería una forma de tener una herramienta más para no tener que violar con un golpe la Constitución o algo por el estilo, y tener una herramienta más por si hay un aumento de la resistencia del movimiento popular, porque es una ley tan vaga que permite cualquier situación hacer un allanamiento. Es que justamente eso era lo que mencionaba al inicio, el proyecto que se va a plebiscitar, la única diferencia es sacar la palabra noche. Entonces no está estableciendo que el ingreso al hogar, aún en horas de la noche, con este escenario y con esta serie de dificultades que tiene, tanto para quienes viven dentro como para quienes van a desarrollarlo, sea en tales y cuales hipótesis, o que hubiera riesgo de vida, o que hubiera, o sea, que algo que te indicara, bueno, solamente se abre esta puerta excepcional de avanzar en un domicilio en horas de la noche si ocurre tal hipótesis, si no se mantiene el resguardo de esto de que el hogar es sagrado e inviolable. Pero no se prevé. Entonces, perfectamente puede ocurrir que mañana haya un cambio de gobierno y venga otro gobierno que diga, bueno, ahora vamos a perseguir a los, más allá de que obviamente es inconstitucional y es avasallante de los derechos humanos, pero en definitiva vamos a buscar a estos revoltosos que hicieron una manifestación y qué sé yo, y los voy a ir a buscar de noche. Entonces, en parte, o sea, comparto lo que estás planteando, o sea, es posible que se utilice para otras circunstancias que no sean lo excepcional que es lo que por lo menos se dice que se quiere hacer. Entonces, si fuera tan excepcional, si fuera, bueno, es una medida más para utilizar en caso de, bueno, digámoslo concretamente, ¿en qué casos? ¿Y es limitativo? Sí, es limitativo, porque se tiene que preservar el derecho a la intimidad. O sea, dentro de nuestra casa nosotros tenemos lo más preciado, tenemos nuestra familia, tenemos nuestras vivencias más íntimas, las tenemos dentro de nuestro hogar. Y si ese espacio tampoco es reservado, tampoco, no vamos a tener ninguna reserva de nada. O sea, para mí es como wow, ya no nos queda nada. O sea, quienes hemos vivido robos alguno, bueno, más de uno ha vivido robos en su casa,
por lo menos a mí me pasó que tenía una sensación de vulneración, porque dije, uy, entró gente que yo no conozco y sabe de mi vida. O sea, aunque no me haya visto y aunque no me haya visto toda la vida, en definitiva, es como que entra a un lugar íntimo de tu ser, ¿sabes? De tu vida. Entonces, esa es la misma sensación, ahora habilitada por el Estado. Entonces, es complejo, es algo que hay que mirar con cuidado. Y no tiene, por eso recalco de nuevo, no tiene efectividad, no es una cosa, el allanamiento es para encontrar alguna prueba que tal vez se precise. Capaz que no precisamos hacer muchas investigaciones judiciales de narcotráfico o de lo que sea, no necesitan, no terminan todas en un allanamiento, ninguna empieza en un allanamiento y no todas terminan en un allanamiento, eso es lo que quiero decir. Porque no necesariamente tenemos que ir a hurgarle a la casa al individuo, o no necesariamente lo tenemos que detener adentro de la casa y de noche. Entonces, lo plantean el allanamiento como esa medida que nos va a salvar de los delitos y en realidad no es ni necesaria, es peligrosa, es vulneratoria, avasallante del derecho a la intimidad y no es una prueba contundente tampoco. O sea, muchas veces ese allanamiento no se encuentra nada. Entonces, nada, se hizo el allanamiento. Resultado negativo, como dicen. Entonces, Bien, tampoco es. tenemos un mensaje aquí de Gracias. Carlos Polito que dice, ha sido muy enriquecedor a los que no conocemos las características, las variables e incertidumbres que se presentan cuando se monta un operativo nocturno. Se puso énfasis en el tema narco, pero es muy complejo también los riesgos y el error que se repite en muchos operativos. Y por lo expuesto, los resultados no son mejores. Muchas gracias por este gran aporte respecto al tema, evidencia solidez de tu parte en el conocimiento del tema. Bueno, y Gracias. acá tenemos algún otro mensaje que se están despidiendo y agradeciendo. Excelente, Adriana Infante, excelente, muchas gracias, Mariana. Así que bueno, la verdad que ha sido un verdadero placer. Y estaríamos cerrando por acá, si les parece, si no hay nadie más que quiera participar o hacer alguna pregunta. Teresita Sandar, también muy bueno conversatorio. Gracias, Mariana. Aquí en fin, también Mónica se despide, que tiene que entrar también a otra actividad. Pero bueno, agradecerte enormemente porque no solamente ha sido riquísimo tu participación, sino que nos queda este insumo valioso grabado y en breve lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para poderlo compartir con muchas más personas. Así que Mariana, un gusto y muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, y a las órdenes. Y bueno, y espero que haya servido o que sirva para sumar votos por el no al allanamiento. Muchas Ojalá. gracias. Bueno, gracias. Acá hay un saludo de Nicolás Vico, que está también con su niñito recién nacido, así que gracias a todas y a todos por Gracias, participar. Nico. Que pasen Gracias, bien. Mariana. Crack. Muchas gracias, saludos. Gracias. Silvia Bianco y Juan Techera. Bueno, gracias, que pasen bien. Gracias. Chao. Adiós.